Hola, nuevamente bienvenidos a su canal de YouTube, Ginecología Mijangos, y volvemos a dar las gracias a la estación U-Radio por habernos facilitado la cabina, prestarnos los micrófonos para realizar nuestra tercera entrevista. Damos las gracias al doctor Víctor Caballero, que amablemente accedió con premura de tiempo, porque apenas ayer antier te avisé, y coincidieron las cosas, pero quise hacer esta entrevista precisamente antes de que empiece el curso, que cuando empiece el curso es terriblemente complicado. Sí. Pues bienvenido, Víctor. Gracias, Tanto doctor. bienvenido a tu canal de YouTube, como bienvenido a la escuela y a la universidad. Aunque empezaste hace aproximadamente 6 meses, ¿no? 6 meses colaboré, meses. así es. Entonces, pues es la primera vez que vamos a platicar un poquito más largo contigo. Si quieres presentarte inicialmente. Primero, doctor, un privilegio estar en el canal de YouTube. Yo lo he escuchado, los alumnos que te quieren mucho en la universidad, pues hablan de esto y de otras cosas que tú haces a favor de la salud, de la educación. Te agradezco la invitación, que lo hacemos con muchísimo gusto. Y bueno, soy Víctor Manuel Caballero Solano, médico cirujano, posgraduado en salud pública, que ha sido como el área fundamental de desarrollo personal. Hoy con este reto para mí significativo, que es estar al frente de la Facultad de Medicina, una institución que ustedes deben saberlo, y que no lo sepa, es de las más prestigiadas del país. Es una distinción ser parte del equipo, y gracias por recibirme en el equipo. Correcto. Muy bien, Víctor. Bueno, pues vamos a empezar hablando de tu trayectoria profesional. ¿Cómo incluso desde antes, cómo elegiste estudiar medicina? Mira, interesante. Mi abuelo era médico, un hombre que además de el aprecio que uno tiene por ser de la familia. ¿Abuelo paterno? Abuelo paterno. Ok, sí. ok. Saturnino Caballero Díaz. Ah, ok. Sí, okay. Uno de los primeros médicos que llegaron a la ciudad de Cuernavaca. Ok. Él, médico militar. ¿Él de dónde era originario? Tabasco, Villahermosa, okay. Tabasco. Mis abuelos del sureste. Del sureste del país, sí. Llega enviado como director del hospital militar, ¿no? Okay. Ya ve que a los militares los cambian, lo mandan a Morelos. Él era militar. Era militar, okay. Sí. Lo mandan a Morelos, y ahí se jubila y se instala su clínica, ¿no? De las pocas que había. Luego decimos que, bueno, de mi generación, la mitad de los morelenses nacieron ahí. Okay. Muchos hombres y mujeres han nacido o nacieron en la clínica de mi abuelo, y yo desde niño observaba, y yo creo que ahí nació mi vocación. ¿Sí? Okay. Mi padre no estudió medicina, él era comerciante, pero mi abuelo sí, siempre. De hecho, hoy conservo parte de su instrumental como parte de la historia. Claro. Oye, ¿sí? ¿Y la clínica sigue? No, la clínica no sigue. Él falleció, y bueno, yo cerraron. Estudié medicina. Sí, estudié medicina 10 años después de que él falleció. Claro. Y ya no se. Pero no pensaron, por ejemplo, luego se hace con frecuencia en traspasarla, dársela. No, fíjate que él construye un edificio que se llama Edificio Caballero Díaz, okay. que hasta la fecha sigue. Se llama Pasaje Caballero Díaz, ahí en Cuernavaca, Morelos. Okay. Es un edificio comercial donde estaba la clínica. Bueno, era su casa inicialmente, una casa muy grande. Después la hace un edificio y su clínica. Un sanatorio, el Sanatorio Caballero Díaz. En esas épocas los sanatorios eran como los hospitales claro. chiquitos de las comunidades. Ahí se instala, pero cuando él fallece, bueno, pues eso sigue siendo un edificio comercial hasta la fecha, con el nombre de él, pero ya no funciona como servicios médicos. Oye, pues una impronta fabulosa, ¿no? El hecho de que dentro de tu familia haya habido un personaje tan ilustre dentro de la medicina regional. Regional, así es. Y entonces por eso fue dirías tú, que el factor más importante. Yo creo que lo detonó porque me quedé con esa admiración que hasta la fecha tengo por lo que él hacía, y porque todavía en la calle me encuentro personas que dicen, yo nací con su abuelo, doctor. Me lo dicen todavía. Qué padre, ¿no? Sí, qué sí. padre. Pues, qué padre. ¿Y estudiaste medicina allá mismo en...? Estudié en la Autónoma del Estado de Morelos, okay. Ahí mi tierra natal, en Cuernavaca. Estudié en la Facultad de Medicina. Después de ahí, bueno, por mi interés en la salud pública, me ofertan un programa de posgrado en el norte del país, y me voy a Baja California, a un programa de 5 o 6 años, pero finalmente me quedé muchos más allá. Me quedé 20 años, en donde, bueno, pues comencé a desarrollarme en el área de la salud.
Oye, perdón, pero entonces no estudiaste ahí en Cuernavaca el posgrado en No, salud pública. lo hice en Baja California. Porque es famosísimo el instituto, creo que es Instituto Nacional de Salud Sí, Pública, algo que así. no es. existía en Cuernavaca. Ah, ok. Ese es el ok. asunto. Yo voy a la Escuela de Salud Pública de México. Oye, pues ¿de qué año eres? Para poner el del contexto. 60, nací en el 60. Ah, 60, ok, Así es. ok, o sea, tienes, vas a 60 cumplir 60 años. 60 años ayer. Ah, fue tu cumpleaños, sí, Sí. cierto. Pues hasta partimos el pastel Sí, y toda sí. la cosa, ¿cómo se me puede olvidar? Así es. Ok, 60 años Sí. recién cumplidos. Y entonces estudiaste en Tijuana y ahí te quedaste 20 años. 20 años. Precisamente en una labor académica. Bueno, yo fundo una clínica porque otra de mi entrenamiento en el área, digamos, clínica ha sido la nutrición y los trastornos de la conducta alimentaria. Y entonces fundamos una clínica, en ese momento mi esposa y yo, Instituto de Nutrición y Salud. ¿Ella es nutrióloga o médico? Ella era psicóloga. Ok. Hoy está en el cielo, ¿no? Ah, caray, Sí, caray, sí. qué lamentable. Era psicóloga. Y fundamos y comenzamos a trabajar con adolescentes, básicamente en trastornos de conducta alimentaria, Ok. que era la parte, digamos, clínica que hacíamos. Y yo colaboro en la universidad como académico, como docente, como directivo universitario. Me toca la fortuna de fundar varias escuelas, la de enfermería, que después la hicimos licenciatura en enfermería, la primera licenciatura en enfermería Dentro de la privada. Universidad Dentro Autónoma. de la, no, lo hago en la Universidad Iberoamericana, el Ajá. Sistema Educativo Universidad Iberoamericana, ok. que tenía una sede en Baja California. Ahí implementamos entre el área de salud, enfermería. Ok, Después nutrición, psicología. en la Ibero. En la Ibero. Oye, leía hace poco una publicidad ahí en los espectaculares, o no me acuerdo si fue en radio, no me acuerdo dónde, que decía el sistema educativo más grande del país. Así, del mundo. Será así- del mundo, Sí. así lo dicen, tienes razón. Es cierto. Sí, lo que pasa es que el sistema de educación jesuita, todas las universidades jesuitas forman parte de una red internacional que administrativamente son completamente independientes, pero digamos Comparten formativamente principios. comparten principios, valores. planes de estudio en algunos casos, hay carreras que se acreditan en otras partes del mundo. Es un sistema que la Compañía de Jesús, aunque no pertenece a la Compañía de Jesús, son ellos los que lo han impulsado en todo el país. Y Correcto. en todo el mundo. Iba a decir competencia, nuestra competencia, pero no es nuestra competencia porque digo, finalmente en educación es algo padre que no hablamos de competencia, sino de un convivio Es alguien que contribuye a armonioso. formar esas Claro, formas. claro, Todos claro. contribuimos a formar. Así Sí, es. que juntos nos hacemos mejores. Correcto. Y entonces te quedaste 20 años y luego regresaste a Morelos. Y regreso a Morelos precisamente yo trabajaba asesorando a algunos gobiernos en materia de políticas públicas en Ok. salud. Y entonces me invitan a mi estado a colaborar en el desarrollo de un proyecto y dirigiendo, digamos, la educación superior del estado. Ok. Bueno, me integro a la educación superior del estado. Dentro de la Secretaría de Educación Pública, del Exactamente. local de Local, Morelos. Ok. local de Morelos. Y de ahí me invita el gobernador electo en su momento a ser el secretario de salud del estado, Licenciado Adame. Adame. Adame, Exacto, ok, doctor, ok. es médico. Ah, es médico. Es No médico, sabía yo. Sí, sí, No médico. sabía yo. Ok. Así ok. es. Y esto de ser médico, no sabes la ventaja que tuvo para los que estamos en salud, Claro. porque, bueno, yo le planteo al principio cuáles eran los retos en el estado, ya tenía un rato conociéndolos ahí, y lo que significaba en términos económicos, sociales, por supuesto presupuestales para el gobierno, impactar en la salud. Y Claro. él dijo, vamos a la salud, y se convierte la salud para él en una prioridad gubernamental, pues con un gran beneficio. Claro. Y eso, fíjate que, digo, habla bien de tu elección, porque digo, un licenciado que elige a un médico, pues a lo mejor lo elige por fama, porque es conocido, amigo, etcétera. Pero él siendo médico, elige otro médico, pues probablemente tiene una doble virtud. Y yo muy agradecido por la confianza que tuvo, ¿verdad? Así es. Claro, claro. Y trabajaste entonces en el gabinete del... Estuve en el gabinete pues prácticamente todo el sexenio Ok. con él. Ok, entonces ya vimos el aspecto académico. Ahora creo que estamos entrando al terreno de la política. Y cuando decimos política, yo creo que a la mayor parte de los alumnos, estudiantes, al público en general, pues se le paran los pelos de punta, Claro. ¿no? Porque la política siento yo que ha estado muy desprestigiada. Lamentablemente ahorita no lo recuerdo quién lo dijo, pero a mis alumnos yo se los digo, porque no son temas de política, es de medicina, pero les digo que es fácil entender la política y yo digo, voy a buscar quién lo dijo, porque no lo recuerdo, pero dijo que la política es la ética de las masas.
O sea, la ética, pero extendida, ¿no? O sea, el buen comportamiento, el dirigir Claro. bien una sociedad, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque cuando dice uno política, hay ánimos ahí muy opuestos, Yo ¿no? distinguiría la política y lo que se confunde con política. Es decir, el pertenecer a un partido político, el hacer actividades de difusión personal, el buscar un puesto público, es una de las actividades de la política de lo más desprestigiado. Y quiero ser muy claro y quiero ser muy franco, quienes me conocen desde niño o me conocieron en la vida pública o quisieran investigar, van a ver que las actividades políticas se dividen así, ¿no? En quien está siempre buscando una posición, en quien ha vivido de la política, hablando en términos económicos. Claro. Una de las cosas que yo decidí es no vivir de la política. Yo vivo de mi profesión y la política la veo como una oportunidad de servir, sobre todo en el tema de salud. No sabes todo lo que se puede hacer y hoy estamos viviendo una crisis en este tema. Pero sí, yo distingo eso. Y sí es cierto, la política se convierte en la herramienta más importante para transformar la realidad. No te quiero comprometer, pero entonces, resumiendo, ¿tú dirías que eres político o no? Yo creo que toda persona que le interese modificar o mejorar su realidad y que lo hace en beneficio de los demás, es una actividad política, Claro. porque es el ejercicio, digamos, público del bien. Lo puede ser individual, ¿no? Y puede ser un benefactor, Claro. alguien que trabaja altruistamente por un pequeño grupo, pero cuando alguien se quiere involucrar, desde la universidad podemos hacer política. Lo que hacemos nosotros cambiando la vida de los estudiantes o a través de la educación transformando para mejorar la realidad, son actividades políticas, no partidistas. Claro, claro, porque incluso, probablemente, no sé si lo hayas conocido porque tienes relativamente poco tiempo en la universidad, aquí en la universidad tuvimos un gran, enorme teórico político que fue el licenciado Manuel Díaz Cid, que acaba de fallecer hace unos años, pero él era, como bien lo dices tú, era un teórico político y que veía la política desde la academia. Así es. Entonces, él no jamás participó en una campaña política como un líder político, pero tuvo enorme influencia en el pensamiento de nuestra Y universidad. te comparto, don Manuel Díaz Cid lo conocí a través de su hijo, Fíjate, amigo mío, que está en Baja California. Fíjate. Allá nos conocimos, en la vida académica, ¿no? Sí. Un distinguido, digamos, ciudadano que vive allá, Supongo panista. no militante del PAN, él no milita en el partido, pero cercano, digamos, en cuanto a principios, ¿no? Me compartía escritos de su papá y yo conocía a don Manuel a través de su hijo. O sea, y personalmente ya no lo conociste. No lo conocí. Sí. Sí, claro. Correcto. Muy bien. Vamos a realizar nuestra primera pausa y vamos a continuar posteriormente con la entrevista.